Te dije que vamos a buscar la palabra, la vamos a leer ya mismito, pero primero vamos a hacer una pequeña introducción, porque hoy es un día histórico para nuestra iglesia. Hemos pasado 7 años y medio en este lugar. Comenzamos en una pequeña terraza de una casa y pusimos algunas fotos de nuestros inicios en el pasillo de nuestro lugar de adoración nuevo. Ustedes van a ver esas fotos allí, cómo comenzamos. Y hemos pasado muchos momentos de transición, porque Génesis ha estado en transición durante todo este tiempo. Hemos estado en transición porque somos una iglesia nómada, no tenemos un edificio. Hemos ido por el desierto, subiendo el tabernáculo y cerrando el tabernáculo todos los domingos, subiendo y bajando todos estos instrumentos. Y esto ha sido una tarea ardua para nuestros hermanos. Esas cortinas llevan historia. Yo digo que quiero cortarle un pedazo a la cortina y ponerle dentro de un marco, porque han ido reduciéndose, eran como 8 hasta allá, y ya eso es lo que queda después de casi 8 años. De manera que hemos pasado por muchas transiciones y voy a mencionar 3 momentos muy significativos en la vida de esta iglesia. Pues lo primero es que no hemos tenido un edificio y nosotros somos una iglesia pequeña con un calendario bien extenso, porque nosotros hacemos muchas actividades y cada vez que nos reunimos tenemos que o alquilar un sitio o hacerlo en las casas. Hemos hecho más o menos una combinación de lo que era la iglesia primitiva, que partían el pan en las casas. Si nosotros vamos de casa en casa, partiendo el pan y compartiendo con los hermanos. Y ciertamente eso se hace un poco difícil, ¿verdad? Porque somos muchos y no cabemos todos, pero lo hemos hecho. Segundo, es que nosotros, como todo el mundo, sufrió la pandemia. Pero el hecho de que no teníamos un lugar lo hizo más difícil, porque cuando ya todo el mundo estaba distribuido en sus iglesias, ya la pandemia había pasado, nosotros no teníamos un lugar de reunión, porque esta iglesia este lugar no nos permitía regresar, porque hasta que no pasara cierto tiempo la escuela no iba a abrir. De manera que nosotros tuvimos que mantenernos online como por año y medio, y ya todo el mundo estaba en sus respectivas iglesias. En ese proceso perdimos muchas personas. Y mientras estábamos tratando de sobrepasar todos estos obstáculos, en ese proceso también perdimos nuestro pastor. Y entonces nos encontramos desprovistos. No teníamos edificio, tampoco teníamos un pastor, pero teníamos a Cristo. Y como dije al principio, ¿verdad? Nosotros no teníamos un edificio, pero éramos el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no lo constituye el lugar de reunión, sino lo constituyen aquellos hermanos que han aceptado ser miembros de la iglesia. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo y el Señor nos llevó, nos mantuvo en pie y a través de, ¿verdad?, su Espíritu nos suplió maná del cielo, maná espiritual. Y pudimos subsistir cada uno de esos obstáculos cuando finalmente abrieron este lugar a un mes de nuestro pastor irse a morar con el Señor. Éramos poquitos, no regresamos muchos, estábamos tristes, sabíamos que la pérdida estaba al llegar y el Señor nos prometió varias cosas. Nos dijo que no nos fuéramos de Jerusalén y nos dijo que nos iba a llevar a la tierra prometida. Y en ese proceso comenzamos a trabajar y luego que Luis murió, nos dimos a la tarea de continuar confiando en la palabra que Dios nos había dado. Y hasta aquí nos ha traído el Señor. El Señor cumplió su palabra en aquel momento, la cumplió hoy y vamos a transicionar nuevamente, porque cuando Dios nos lleva de un lugar a otro, no es que nos va a dejar igual. Ahora vamos a volver a un momento de transición y tenemos que aprender a acomodarnos a los tiempos de Dios, porque Dios pide de nosotros, ¿verdad? Y en esta mañana lo que yo quisiera, ¿verdad?, es
ir a través de la palabra para ver cómo Dios imparte ese crecimiento al cuerpo de Cristo. Y yo he escogido una palabra en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 9. Me dio mucho trabajo escoger una palabra para el día de hoy, pero yo tenía muchas interrogantes y esta fue la palabra que contestó mi interrogación, la pregunta que yo tenía en mi mente, de manera que esta es la palabra que entendí que el Señor me estaba dando porque me contestó mis preguntas. Aunque yo la conocía, no la había reconocido como que esto era lo que, ¿verdad?, la contestación a mi pregunta. Y en esta palabra que vamos a leer prontamente, Pablo habló a los corintios. Recuerden que Pablo él fue el apóstol que abrió esta iglesia y habló a los corintios utilizando un lenguaje agrario. Porque en el mundo del primer siglo la agricultura era parte de esa cultura. Y muchos de los escritores bíblicos usaban metáforas para poderle llevar una enseñanza al pueblo. Jesús, por ejemplo, ¿verdad?, utilizó la parábola del trigo y la cizaña, también la parábola del sembrador. Y en esta parábola Pablo también nos habla, ¿verdad?, de una gran siembra, de una siembra. Y vamos a ver cómo Pablo explica cómo se maneja esta siembra y cómo el liderato de la iglesia tiene un rol tan importante en que el cuerpo de Cristo crezca. Los quiero llevar a 1 Corintios 3, versículos del 5 al 9, y se ponen de pie para honrar la palabra del Señor y hacer una oración y poder comenzar con nuestra palabra de hoy. Dice la palabra: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por esta palabra. Permite que pueda llegar al corazón del creyente, Señor, que podamos entender el mensaje que tú traes para nosotros en este día, Señor. Y te pido que pongas palabras en mi boca y añadas, Señor, lo que a mí me falta en esta mañana. Permita que yo tenga, Señor, las fuerzas necesarias para poder, Señor, compartir esta palabra que tú me diste con mis hermanos. Y es en el nombre de Jesús que te lo pedimos todo. Amén. Bien, entonces Pablo nos quiere decir que la iglesia es como una gran siembra, un gran campo que tiene una siembra. Y así como los agricultores trabajan en el campo, cuidando de esa siembra, los pastores y los líderes de la iglesia sirven al pueblo de Dios. Nosotros somos servidores. Y la cosecha simboliza la fe que crece en nuestras vidas a través de cuando nosotros vertimos la palabra y ellos reciben la palabra. La fe crece porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero lo que sucede, dice Pablo, es que a pesar de todo el esfuerzo que nosotros hacemos, de todo el intento, ¿verdad? Todo lo que hacemos, nos esforzamos por traer la palabra, el único que da el crecimiento es Dios. Nosotros laboramos, pero el que da el crecimiento solamente es Dios. Entonces vamos a ver en más detalle lo que todo esto quiere decir para nosotros. Pensemos que los agricultores tienen un tiempo, tienen un calendario agrícola y en algún momento del año llega el tiempo de comenzar a planificar este tiempo de cosecha. Y ese tiempo es el que estamos nosotros viviendo. Estamos sentados planeando ese tiempo de cosecha. Y para estar listos hay mucho trabajo que hacer.
Hay que preparar el terreno, hay que sacar la hierba mala, hay que buscar una buena semilla y tenemos que estar seguros que esa semilla tenga abundancia de agua, tenga abundancia de sol, hay que fertilizar para asegurarnos que no perdamos lo que ya hemos sembrado. Entonces, Pablo desea utilizar esta parábola para explicar el trabajo que Apolo, el que acabamos de mencionar, un miembro de la iglesia de Corintios, ha realizado entre los corintios. Él y Apolo, los dos han trabajado aquí. Y en el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo, quien era el fundador de la iglesia, ya no es el pastor en propiedad de la iglesia. Pablo va a mentorear de vez en cuando, pero ya él había delegado a esta iglesia a algunos líderes. Y un hombre conocido como Apolos ha venido para ser un líder, un maestro y uno de los pastores de la iglesia. De manera que lo que Pablo encuentra es que existe una situación con Apolos que está afectando la vida de la iglesia. Y él está preocupado. Y lo que realmente sucede es que Pablo se da cuenta de que hay sectores. Se ha suscitado una contienda porque ahora con líderes nuevos, unos dicen yo soy de Pablo y otros dicen yo soy de Apolos. A unos les gusta Pablo, a otros les gusta Apolo. Y lo que Pablo está tratando de hacer inicialmente, no leímos los versículos previos, pero inicialmente lo que él quiere es enmarcar esta discusión en la que ellos están envueltos, dejándoles saber que no han reaccionado como adultos espirituales, sino como bebés espirituales. No han sabido encauzar la experiencia de la manera correcta. Y eso sucede mucho en las iglesias. Y él les dice, les hablé como espirituales, pensando que eran espirituales, pero todavía sois carnales. Ustedes no están entendiendo la palabra que yo les di. Él pensó que tenía un grupo de personas maduras espirituales, pero todavía no habían llegado a ese punto. Porque unos dicen, ciertamente yo soy de Pablo, y otros dicen, oh, yo sigo a Apolo. Y si somos espirituales, no debemos de tomar bandos. Pablo puso el fundamento. Él fue el que originó la iglesia. Él fue el que puso la semilla. Pero ahora hay otra tarea que hacer. Ninguno de los dos debe de estar en competencia. Cada uno tiene un rol en particular. Y lo que debemos estar mirando es para qué Dios ha llamado a Apolo. Porque Apolo tiene una tarea que hacer. Y el trabajo de nosotros es colaborar con él. Entonces Pablo no está molesto porque él ha perdido adeptos. Pablo está molesto por la manera en que ha reaccionado la iglesia ante la llegada de nuevos líderes. No han reaccionado como cristianos maduros, sino como bebés espirituales. Y entonces él les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Cristo no está dividido. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No, fue Cristo. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo o en el nombre de Apolos? No, fue Cristo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Porque para sobrevivir transiciones como las que ellos estaban viviendo, tenían que estar unidos. Porque no se trata de lo que nosotros queremos, de lo que a nosotros nos guste. El Señor te manda un líder y ese líder, si tú estás seguro, ¿verdad? La iglesia está segura que Dios envió tu líder, entonces el trabajo de nosotros es apoyar al líder para que Dios pueda hacer la labor que le mandó hacer a través de él. Y Pablo nos dice en el versículo 5 al 9 de la siguiente manera, ¿quién es pues Pablo? ¿Y quién es Apolo? ¿Quiénes son estos dos individuos que ustedes aclaman tanto?
sencillamente dice que son siervos a través de los cuales tú creíste en la palabra. Son siervos. Nada más. Te llevaron la palabra, tú creíste en la palabra, son siervos. Dios asignó a cada uno de ellos a hacer algo en específico. Y si sabemos que Dios fue quien le llamó, entonces colaboremos con Dios. Porque cuando colaboramos con el pastor, colaboramos con Dios. Dios nos da talento, nos da dones y nos da forma para usarnos de una manera específica. Y cada uno de nosotros somos diferentes delante de la presencia de Dios. Somos diferentes. Dios nos usa a cada uno de una manera especial. A unos los usa para una cosa y a otros los usa para otras. Y es cierto que nosotros nos podemos identificar con las personas que son como nosotros. Pero eso no debe ser causa de división. Y al evaluar esta palabra podemos observar que hay diversidad en la iglesia. Hay diversidad. No somos todos iguales. Si fuéramos aburridos, somos todos iguales, hermano. Hay algunos como Pablo, quien le dio inicio a la obra en la ciudad de Corintios. Y luego le siguió Apolo. Hay diversidad, hay diferentes personas con diferentes roles y en diferentes épocas o diferentes tiempos. Y Dios manda a cada persona en el tiempo. Cada uno de nosotros tiene un tiempo asignado. Pero el punto aquí es que esto es a base de un equipo de trabajo. Unos trabajan más adelante, otros trabajan más después. Pero ninguno de nosotros es indispensable. Aquí el único importante es Cristo, porque es la cabeza. Y es el que cuando el pastor no está, Cristo es la cabeza. Y por eso esta iglesia ha sobrevivido, porque aunque no tenía pastor, Cristo era la cabeza de este lugar y nos mantuvo en pie de lucha. Entonces, Pablo se fue, pero ¿sabes qué? Apolos quedó. Apolos quedó. Y tal vez esto es una realidad en tu vida personal. Tu vida espiritual es tal vez el resultado de diferentes personas que Dios ha usado para ayudarte en tu caminar de fe. Tal vez fue tu maestra de escuela bíblica que ejerció una gran influencia en tu caminar. O tal vez fue tu consejero de jóvenes. O tal vez fue tu pastor anterior. Dios usa diferentes personas para enseñarte, para darnos forma. Y en ese proceso vemos cómo nuestra vida espiritual crece en Él. Hay una frase en inglés que dice, "It takes a village to raise a child." Sí, toma muchas personas, ¿verdad? Para que ese niño crezca. Él toma experiencias de un lado y de otro. Y Dios utiliza diferentes personas con diferentes llamados, diferentes talentos para bendecirnos y para formarnos como hijos espirituales. Pero ya sabemos quién es Pablo y quién es Apolo. Pablo nos dice que son siervos. Pero ahora continúa el verso diciendo qué es lo que ellos hacen. Ellos son siervos, pero ¿qué hacen? Dice la palabra, yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El rol de Pablo fue el de sembrar. Sembró la semilla, porque él fue el fundador de la iglesia. Este es un trabajo arduo. Yo sé ustedes, ¿verdad? Han participado en otras ocasiones de plantar una iglesia, pero yo he participado en otras ocasiones de plantar una iglesia y es trabajo arduo. Yo he estado en 3 iglesias que se han plantado. En mi vida como cristiana, yo he participado 3 iglesias diferentes y esta fue la última, la tercera. Es un trabajo arduo, porque tengo que asegurarme, ¿verdad?, de que esa palabra llegue. Tengo que asegurarme de darle seguimiento a las personas para que permanezcan. Es un trabajo arduo aún hablarle de Cristo a alguien. Ustedes son los primeros que le da trabajo ir a evangelizar,
porque se le hace difícil ir a hablarle de Cristo a alguien en la calle, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Haciéndolo es como aprendemos. Pero el rol de Apolos no fue el de plantar, sino que fue el de regar. Lo que Pablo sembró, lo que Pablo plantó. Apolo le tuvo que dar continuidad al fundamento que Pablo estableció. De lo contrario, la siembra se hubiese perdido. Eso es una gran responsabilidad, hermanos. Apolo es responsable de lo que con tanto esfuerzo Pablo hizo para que eso no se pierda. Y cada vez que usted siembra, asegúrese de regar. No deje a la persona con la palabra nada más. Usted tiene que ir y darle seguimiento. Hay que regar, porque de lo contrario, usted puede perder esa siembra. Ese es el trabajo que hay que hacer. Hay quien aprendió con Pablo, pero hay quien aprendió con Apolo. Eso está bien. La diversidad es buena, porque no todos aprendemos de la misma manera. Unos son más visuales que otros, ¿verdad? No todos aprendemos, pero ten por seguro que esto no debe ser motivo de contienda en ninguna iglesia. Nuestras preferencias, hermanos, son meramente humanas. Eso no es importante para Dios. Está bien, Dios te mandó una persona con la que tú te puedes identificar. El punto es que entendamos que cada uno de ellos vino a hacer una tarea específica y no debe de haber contienda. Cada uno de nosotros es diferente. Y ser diferente no es malo. Es bueno, porque cada cual tiene algo que aportar. Esas diferencias nos hacen aprender a pensar de una manera diferente. Y vemos que lo que Dios va a usar para traer a la iglesia a una nueva época. Porque cuando Dios te enseña cosas nuevas, te trae a una nueva época. Entonces estamos de acuerdo en que Dios les llamó. Pero para Dios ni Pablo es indispensable, ni Apolo es indispensable. Porque, hermano, Dios puede usar a cualquiera para sembrar y para regar. Eso lo puede hacer cualquiera de nosotros. Y Dios te llama y tú no quieres regar, Dios busca a otro. Porque hay gente de más que quiere servir. Dios llama a otro, Dios te da la oportunidad. Pero tenemos que tener bien claro esto, que todo lo que podemos hacer es plantar y regar. Ese es el trabajo de nosotros. Porque no podemos hacer lo que Dios hace. Dios es el único que da el crecimiento. Nosotros lo que somos colaboradores con Dios. Él nos manda a regar, Él nos manda a plantar. Pero Él da el crecimiento. Y creo que la mayor satisfacción o bendición que nosotros tenemos cuando trabajamos para el Señor es ver la obra de sus manos. No es la obra de mis manos, no es todo lo que yo trabajé, es la obra de sus manos. Es ver lo que Él ha hecho con lo poco que nosotros le hemos dado. Es como cuando allá en las bienaventuranzas, en el monte, Jesús le dieron 5 peces y 2 o 3 panes y Él hizo mucho con lo poco que se le dio. Y comieron más de 5,000 personas. Y así hace el Señor con nosotros. Él hace mucho, ¿verdad? Con lo poco que nosotros le hemos dado. ¿Sabes por qué? Porque lo único que nosotros hemos hecho es plantar y regar. Eso es lo único que hemos hecho. No hemos hecho nada más. Es ver cómo Él ha usado lo que nosotros hemos hecho. Y lo que vemos, hermano, no es el resultado de nuestra labor. Es el resultado de nuestra obediencia. Porque es Dios quien lo ha hecho posible. Y eso es lo que nosotros podemos ver en Génesis en este día. Lo maravilloso es ver cómo Génesis ha sobrepasado, ha subsistido a todos los problemas, a todas las situaciones que nosotros hemos tenido en el camino. Y cómo esa semilla
que fue plantada, ese fundamento que puso nuestro pastor, ha quedado ahí arraigado. No sucumbió. La semilla quedó ahí. Quedaron ustedes ahí, obedecieron. Hubo un buen fundamento, es lo que podemos decir. 7 años de establecer la iglesia, hubo un buen fundamento y ahora podemos ver cómo esta iglesia ha reaccionado en medio de toda esta situación y yo no sé si ustedes han estado, ¿verdad?, allá en el nuevo lugar, pero es precioso ver los hermanos trabajando y llega el momento en que uno tiene que decir, como le pasó al hermano Moisés, no traigan nada más para el tabernáculo, porque habían traído tanto que tuvieron que decirle, ok, paren de traer, porque hay demasiadas cosas. Y todo lo que han traído es como si se hubiesen puesto de acuerdo, porque todo, si ustedes ven, todo lo que han traído como que hasta machea con los colores, es como si hubiese sido algo planificado, pero no ha sido planificado. Y estos hombres, aquí hay un equipo de hombres que ha estado trabajando día y noche incansablemente hasta la 1 y las 2 de la mañana y ellos no se cansan. Ayer yo tuve que llamarle a Efraín y le dije, vete para tu casa porque ya es hora de que se vayan, porque mañana hay iglesia. Eran casi las 11 de la noche y él me dijo, no me voy porque me queda la última letra. No me voy. Y ellos como que no tienen fin. Y eso es resultado, eso es fruto del Espíritu, hermano. Eso es fundamento, el fundamento que se puso en esta iglesia. Y usted ve cómo los hermanos han reaccionado. Esto es fruto del Espíritu. Y en eso es que nosotros nos gozamos. En ver lo que Dios ha hecho con lo poquito que nosotros le hemos dado. Entonces pensemos que cuando sembramos un huerto, si todo sale bien, al final de la temporada, vemos esos frutos. Y cuando lo vemos nos regocijamos de ver cómo una pequeña semillita se convirtió en algo tan grande y tan bonito. Pero lo único que nosotros hicimos fue poner esa semillita ahí. ¿Cómo eso floreció? ¿Cómo eso creció? No lo sabemos. ¿Cómo se reprodujo? No lo sabemos. Nosotros no podemos hacer eso, ni tampoco tenemos las herramientas para entenderlo. Es el resultado de muchos factores que nosotros no hemos controlado. Es el sol, es el proceso de fotosíntesis, es el clima, es el terreno. Pueden ser muchas combinaciones de cosas. Pero también, de igual manera, creo que vemos un proceso similar en nuestras vidas. Porque hay muchas cosas en nuestras vidas cuando estamos en Cristo que no son resultado de nuestras manos, son el resultado de la labor que Dios ha hecho en nosotros. Y nosotros reconocemos lo que hemos logrado en nuestra vida. Que si Él no hubiese estado presente en nuestra vida, no hubiésemos podido sobrevivir esa etapa difícil de nuestra vida, en medio del quebranto. Yo soy testigo de algo similar. Si Dios no hubiese estado en mi vida en medio de ese momento difícil de perder mi esposo, yo no sé qué hubiese sido de mí. Yo me vi totalmente desamparada. De manera que esas son las cosas que Dios hace cuando nosotros tenemos un fundamento firme. No las hace nadie, sino que las hace Él. Miren lo único que nosotros hacemos. Sembramos la semilla y regamos. Pero Dios es el que suple las experiencias de vida. Es el que nos da forma. Es el que escucha nuestras oraciones. Es el que responde a nuestras oraciones. Es el que sana nuestro corazón. Él sana nuestras vidas. Él es el que imparte disciplina. Y Él es el que determina tus tiempos. Todas esas cosas son adicionales a lo que nosotros hacemos. Y todas esas cosas determinan si va a haber fruto o no va a haber fruto. ¿Cómo nosotros respondemos? Ninguna de estas cosas nosotros las podemos hacer. No están bajo el control nuestro. Ni el que planta ni el que riega son nada, hermanos. Solamente Dios es el que da el crecimiento.
Por eso es el único indispensable en este lugar. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Gloria a Jesús. Y yo he tenido un dilema por mucho tiempo. Desde que el Señor, ¿verdad?, nos dijo que teníamos una nueva casa. El Señor a mí me había dado esta palabra, pero una cosa es tú escucharla y otra cosa es verla cumplirse. Entonces, de acuerdo a esa palabra, el Señor llamó a Luis a plantar este terreno. A Luis es mi esposo, para aquellos que son nuevos. Él fue el que sembró la semilla en este lugar. Yo vine a regar lo que Luis había plantado. Para eso fue que me llamó el Señor. Y para mí este momento es como agridulce. Yo estoy bien contenta, pero en un momento dado llevaba como varias semanas donde no podía como manejar la experiencia porque me parecía que esta no era mi cosecha. Yo hubiese querido que él estuviera para que él pudiera ver lo que estábamos experimentando. Y ustedes conocen mi historia, ¿verdad? El Señor me dio una palabra cuando mi esposo murió y me dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate porque tú vas a entrar a este pueblo a la tierra prometida. Esa fue la palabra que Dios me dio. Y yo no se la compartí a nadie. Y yo le dije, si eso es verdad, porque yo no estaba haciendo turno para hacer esto, en realidad, yo no estaba en fila, no lo estaba. Si tú quieres que esto ocurra, tú vas a hacer la obra, tú lo vas a poner en el corazón de los hermanos, porque yo no tengo nada más que hacer. Yo no me estoy promocionando porque yo no aspiraba a esto. Así es que yo dejé que él obrara, él tocó el corazón de la iglesia, esa palabra se cumplió y se cumple ahora. Se cumplió en el pasado y se cumple ahora porque el Señor prometió lo que me dijo. Ahora que lo hemos esperado por tanto tiempo, ¿verdad? Pero yo le dije al Señor, en el momento en que todo esto ocurrió, Señor, yo no sembré. Esto no me toca a mí. Para mí es muy difícil esta experiencia porque yo no sembré. Yo regué, pero yo no me acordaba de esta palabra. Yo no sembré. Y yo creo que es injusto que yo coseche esto cuando yo no estuve ahí. Y entonces esto me debatía, yo luchaba en mi mente con esto. Y le compartí algo de esto a los hermanos el martes en el estudio bíblico. Y entonces el miércoles yo tenía que escoger mi palabra para predicar. Y el Señor me trajo a esta palabra y me dijo, ni el que siembra es algo, ni el que riega es algo. Ni el que siembra, ni el que riega. Los dos son iguales. Los dos son iguales. El Señor me contestó mi pregunta y me quitó mi agonía, porque yo estaba, si el Señor me dio tanta fortaleza en el momento en que Luis murió, así de derrumbada estaba yo como por 3 semanas. Yo no podía hablar de esto porque me echaba a llorar. Entonces, para el Señor no hay ninguna diferencia, hermanos. La diferencia la hace nuestro esfuerzo, nuestra obediencia, nuestra presencia. Yo sé que a los ojos humanos hay diferencia. La hay. Pero para Dios no la hay. El Señor se llevó a uno y dejó al otro. Aunque no lo esperábamos, pero me tocó. Entonces, somos un equipo de trabajo, porque esto es un trabajo en equipo. Y siempre trabajamos en equipo, pero ahora nos tocó hacerlo de manera diferente. Y esto es lo que Pablo desea comunicarle, hermanos, a la iglesia. Hermanos, somos llamados a hacer una labor, a servir.
no a ser seguidores. Porque hay personas como nuestro amigo Apolo, este hombre que había llegado allí, que era líder en la iglesia. A este amigo le gustaba el proselitismo, le gustaba ser seguidores. Y hay líderes que buscan liderato porque buscan seguidores, pero no quieren ser servidores. Y ese no es el líder que estamos buscando. Ese no es el líder que el Señor está buscando. La descripción de este puesto dice que tenemos que ser servidores. Venimos a servirle al pueblo. Y hay quienes el servicio no le atrae. ¿Saben por qué? Porque el que siembra y el que riega no son nada. Entonces, si queremos ser algo, si queremos convertirnos en personalidades cristianas, de los cuales hay muchos por ahí, no vamos a servir. No lo vamos a hacer. Entonces, cuando hay diversidad, hay unidad. Porque dice la palabra que el que planta y el que riega son una misma cosa, ¿cierto? Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, que ya dijimos que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. Entonces esos dos son iguales. Pero eso dice, pero por eso dice que son una misma cosa. No son nada, pero son iguales, son una misma cosa. Hay unidad en la diversidad, todos somos iguales a los ojos de Dios. Pero a pesar de que somos iguales, Dios no los tratará iguales, porque recibirán su recompensa de acuerdo a su labor. Todo lo que nosotros hacemos, ustedes incluyendo, todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Yo no soy más que ustedes. Todos trabajamos aquí con un mismo fin, servirle al Señor. Todos somos servidores. A uno Dios puso para una cosa y a otro Dios puso para otra. Somos iguales. Lo que hace la diferencia es con qué esfuerzo y con qué compromiso usted sirva. Nosotros no seremos nada, pero nuestro trabajo es importante para el Señor. O sea que nuestro empeño, nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, nuestro compromiso, nuestra obediencia en la labor determinará nuestra recompensa. Así es que el Señor juzgará tu labor. Eso es lo que hace la diferencia. O sea que en el amor y el cuidado y la pasión con que tú trabajes para el Señor es importante para Dios. Porque el Señor nos ha dado lo mejor de sí. Entonces Él espera que nosotros le demos o lo demostremos que damos lo mejor para Él. Por eso dice que la palabra que le sigue a esta palabra que acabamos de leer, que cada cual de nosotros, Pablo puso el fundamento, pero cada cual mire cómo sobreedifica. Nosotros somos responsables de ver qué ponemos encima de ese fundamento. Porque si ponemos piedras preciosas y ponemos lo mejor de nosotros, cuando usted pase por el fuego, esa obra no se quemará. Cuando usted pase por la prueba, usted saldrá ileso. Y por eso Génesis ha salido ileso de todas estas pruebas que nosotros hemos tenido, porque ese fundamento ha permanecido ahí, porque hemos sembrado piedras preciosas y nos hemos dedicado a sobreedificar sobre la roca inconmovible de los siglos, con los mejores materiales, con la mejor pasión y el mejor compromiso que nosotros hemos tenido. Y por eso estamos aquí hoy y vamos para la tierra prometida. Pero si nosotros edificamos con heno y hojarasca, cuando dice que pasa por el fuego, tu obra será quemada. Entonces, ¿sabe lo que hubiese pasado? Hubiésemos tenido unos cuantos años más en el desierto. Pero como nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, nosotros pasamos la prueba. Sobreedificamos sobre
el gran fundamento que nosotros recibimos cuando Luis plantó. Entonces, hermano, esto no es solamente es para los que están en posición de liderato, sino para cada creyente, porque todos somos siervos en la obra del Señor. Cada uno de nosotros tiene una tarea y hablamos de esto desde el año pasado, que cada uno de nosotros tiene que estar sirviendo, cada uno de nosotros tiene que tener una tarea. No importa la labor que el Señor te asigne, ya sea que te envíe a cuidar los niños, ya ahora no hay que montar sillas, ni hay que montar cortinas, ni hay que montar equipo. Cualquiera sea la tarea que el Señor te asigne, si es con los niños, si es con discipulados, si te toca ir de ujier y pararte en la puerta a recibir los hermanos, cualquiera, hazla con tu mayor compromiso. Lo importante es que tú respondas con lo mejor que tú tienes y que lo realices con el mayor amor y con la mayor pasión, como lo hizo Cristo, porque tú no lo haces para mí. Yo soy un siervo como tú. Tú lo haces para el pastor de pastores, para el Señor. Y Él es el que va a estar mirando lo que tú haces, no yo. Bueno, yo voy a estar mirando. Yo sí, yo voy a estar mirando. Bien. Entonces, hermanos, tenemos que continuar haciendo lo que hemos hecho como lo hemos hecho. No va a ser diferente, pero ciertamente vamos a tener que salir de nuestra zona de confort. Aquí nosotros trabajamos mucho, pero ya tenemos una zona de confort. El Señor nos va a llevar allá y nos va a sacar de la zona de confort, porque no vamos a hacer lo mismo que hacíamos aquí. Vamos a hacer algo diferente. Allá vamos a tirarnos a buscar almas para Cristo y vamos a aprender a evangelizar y vamos a aprender a discipular. Créanme que eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y eso es lo que vamos a hacer. Ha llegado el momento del año entonces en que nos toca comenzar a planificar como el agricultor para tener una gran cosecha espiritual. Como comenzamos el sermón, ese tiempo de plan, ha llegado el gran momento en que nosotros lo tenemos. Y nuestra primera reunión comenzará de aquí a una semana. Hay mucho trabajo que hacer. El domingo que viene hay mucho trabajo que hacer entre hoy y el próximo domingo. Somos agricultores, pero tenemos que aprender las herramientas de agricultura en el ámbito espiritual. Necesitamos orar, necesitamos invitar a otros, necesitamos estar seguros que tenemos tiempo disponible para apoyar los esfuerzos que queremos hacer. El tiempo de cosecha, hermanos, es un tiempo de gozo, porque es el tiempo en el que vemos lo que Dios ha hecho y nosotros, cuando nosotros impactamos la vida de otros. Cuando usted dice, yo no sabía que yo podía hacer esto, porque usted se pone en las manos del Señor. Usted recibe más que lo que usted da. Yo le aseguro eso, porque el gozo que uno recibe cuando uno ve cómo las vidas se convierten es indescriptible. Lo poquito que nosotros hemos dado y lo mucho que el Señor añade por sencillamente nuestro deseo de ayudar y nuestro deseo de hacer que la obra crezca. Entonces, vamos a celebrar hoy la victoria que el Señor nos ha dado. Pero no se olviden de que este solo es el comienzo. El Señor va a demandar de nosotros otras cosas. Y tenemos que caminar recordando que lo único que sabemos hacer es sembrar y regar. No nos podemos amedrentar. Lo que se te asigne, hermano, acéptalo. Porque tú sabes qué, lo que te falte te lo añadirá el Señor. Porque es el que da el crecimiento, no eres tú. Tú lo único que tienes que hacer es sembrar y es regar. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Los músicos pueden venir hasta acá para cantar una última alabanza en lo que nosotros oramos.
Entonces, vamos a orar y vamos a interceder dando gracias al Señor por este último tiempo en este lugar. Y quiero decirles que no se vayan cuando terminemos. ¿Se recuerdan que dijimos que íbamos a tomar un retrato antes de irnos nuevamente? Y entonces los esperamos esta tarde, a las 4 de la tarde, con sus banderines y con todo su espíritu de alegría, de gozo y de celebración para la honra y la gloria de nuestro Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana. Gracias porque ha llegado este día, Señor. Gracias, Padre. Quiero darte gracias por este grupo de hermanos, Señor, que han sido obedientes a tu palabra. Señor, que han edificado sus vidas sobre la roca inconmovible de los siglos. Que han sido, Señor, obedientes al llamado que tú les has hecho. Que han permanecido en Jerusalén. Que han confiado en la palabra que tú nos has dado, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios increíble, porque tú cumples tus promesas, porque tú envías lluvia de bendición a nuestras vidas, Señor, porque tú nos has sostenido con maná espiritual que ha venido del cielo a nuestros corazones, Padre. Gracias por estos años y por cada una de las experiencias, Señor, buenas y difíciles que hemos tenido, porque no hemos tenido experiencias malas, sencillamente difíciles porque estamos en tus brazos y cuando estamos confiados en que tú nos sostienes, Señor, son experiencias difíciles, pero la palabra dice que todo obra para bien para aquellos que están en Cristo y consideramos que aquellas que puedan ser difíciles son de bienestar para nuestra vida espiritual, Padre. Y te damos gracias en esta hora por cada uno de los años que hemos estado aquí. Permite que los recordemos como el fundamento de nuestra vida espiritual como iglesia, Señor. Que fueron años en que tú nos enseñaste, porque vino, Señor, por medio de tu siervo, pero venía directamente a nuestro corazón. Y esa semilla que fue sembrada, fue regada y permaneció, Señor, y ha dado crecimiento, ha germinado en nuestras vidas, Señor, y por eso estamos aquí en el día de hoy, por eso celebramos todos juntos, Señor, una nueva etapa en la vida de esta iglesia. Permite que podamos ir con el mismo gozo y la misma alegría que nos ha caracterizado en este lugar como familia de Cristo. Señor, porque tú nos has unido en tu amor, Señor, como un solo cuerpo. Que podamos ir allí con este mismo gozo y esta misma alegría a colaborar y a escuchar aquello que tú tienes para nosotros en aquel lugar. Permite que tu gracia, Señor, abunde en nuestra vida, que tu palabra esté en nuestra boca, Señor, y que tú pongas un canto de alegría, Señor, en nuestros labios, Padre, y que la alabanza fluya de nuestros labios y que podamos darte gracias, podamos alabarte, bendecir tu nombre por lo bueno que tú has sido con nosotros, Padre. Señor, en esta hora nos despedimos de este lugar. Pero sabemos que aunque es el último día, no nos despedimos de tu presencia porque tú irás con nosotros a la tierra prometida, Señor. Te damos gracias por este lugar porque ha sido de bendición para nosotros. Gracias, Señor, por esa cafetería que fue de bendición para los niños, Señor. Gracias por este púlpito que fue bendición, Señor, para que esta palabra se fuera vertida, Señor, al corazón humano, Señor. Gracias por cada siervo y sierva que tuvo lugar aquí, que participó, Señor, y que dio de sus dones y sus talentos, Señor, para la obra, Señor. Gracias, Señor. Solamente queremos decirte gracias porque tú eres un Dios fiel y que cumples tus promesas, Padre. Y en esta hora, Señor, te pedimos que nos acompañes en esta tarde y que el domingo que viene, Señor, lleguemos allí y podamos alabarte, darte gracias y permanecer allí, Señor, hasta el día en que tú decidas llevarnos a otro lugar. Queremos bendecirte y queremos honrarte de la misma manera que te hemos honrado aquí.
Bendice tu cuerpo, Señor, y yo los pongo delante de tu presencia. Y te damos gloria y honra en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.